la forma como nosotros le decimos a los pacientes. Y de esa forma la aceptación de metformina es aproximadamente un 90-95% de los pacientes. Si tú lo comienzas con 1 gramo 2 veces al día, estoy seguro que ese paciente le coge miedo y no lo va a tomar. Segundo es el riesgo de acidosis láctica, que ha sido debatible y posiblemente no es verdad, a excepción que tú le des a los pacientes que tienen insuficiencia renal. Y actualmente damos metformina hasta que la filtración de glomérulo esté de 30. Por abajo de 30 no lo damos. Y entre 30 y 45 no damos más de 1 gramo al día. Pero esas recomendaciones es sumamente importante para prevenir posiblemente el bajo riesgo de acidosis lácticas. Nuevamente, aquí está, yo creo que de metformina esta es la diapositiva más importante. Comenzar lento, 500 miligramos. Esto es lo que yo hago después de la cena. A la siguiente semana, 500 miligramos 2 veces al día. Y vemos si es que el paciente necesita o no 1 gramo 2 veces al día. El segundo grupo de medicamentos son las sulfonilureas, ¿no es verdad? Hay muchísimas en el mercado. Y yo me acuerdo que salieron en el 80-82 las nuevas generaciones, la gliburide, la glipizide, la glimepiride salió después. Y es lo que usamos. Entonces, si tú ves aquí, bajan el azúcar rápido. Si yo les doy a ustedes ahorita una pastilla de sulfonilureas, yo estoy seguro que hoy día en la tarde todos estamos hipoglicémicos. Inmediatamente, actúa rápido. Y actúa bajando el azúcar porque sube los niveles de insulina. Pero el problema es que aumenta la insulina independientemente del nivel de glucosa. Entonces, si tu glucosa es bajo y la insulina está alta, el riesgo número 1 es hipoglicemia. Pero son utilizadas en un 30% de los pacientes en los Estados Unidos, 70% en otros países. ¿Por qué razón? Primero, actúa rápido, es 1 vez al día, cuesta $4 al día. Hay varias formas y varios medicamentos que ustedes pueden utilizarlos. Y más que nada, el 75% de la gente responde. Entonces, ¿cuáles las desventajas? La mala propaganda que las compañías le dan a las sulfonilureas, ¿no es verdad? El riesgo de hipoglicemia, muerte. Y ya vamos a ver que tal vez no es tan cierto. Pero indudablemente el efecto indeseable número 1 es la hipoglicemia. Y si creemos que la hipoglicemia está asociada con aumento de cardiomortalidad, admisiones al hospital, pues esto ha sido que la utilización de sulfonilureas disminuye. Produce aumento de peso. Sí, es verdad, aproximadamente 1 a 2 kilogramos, porque aumenta la cantidad de insulina y la gente tiene que comer para prevenir hipoglicemia, ¿no es verdad? Hay que ser en los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, los viejos, trata de evitar a este grupo de medicamentos por el riesgo de hipoglicemia, ¿no es verdad? Lo más importante que en los últimos años se ha discutido es de cuán seguros son en relación a enfermedad cardiovascular. Y este es un metaanálisis que envuelve más de 100 ensayos. Y lo que tú ves es que hay estudios que tienen aumento y disminución de enfermedad cardiovascular. Y hace 2 meses atrás, en la Asociación Americana de Diabetes, se presentó este estudio que se llama Carolina. Y es un estudio de 6,000 pacientes que compararon una DPP-4 que no produce hipoglicemia, que es demostrado que no produce enfermedad cardiovascular, con glimepiride, 1 tableta al día. Y ellos demuestran, no ha sido publicado, no tengo las diapositivas, pero lo que sí demostró esto de que no hay un aumento de mortalidad cardiovascular, aunque por supuesto hubo más hipoglicemia. Entonces, ¿a dónde estamos? Yo creo que este estudio va a cambiar la manera de pensar de las guías. Estamos discutiendo ahora esto en las guías. ¿Cuál es la posición de las sulfonilureas? Yo creo que esto demuestra lo que se ha sido utilizado las sulfonilureas en los últimos años. El uso ha disminuido. Pero es muy difícil combatir, si no hay enfermedad, muerte cardiovascular, hay que seleccionar a los pacientes. Y hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero es que hay 2 tipos de medicamentos que producen hipoglicemia, las sulfonilureas y la insulina. Ninguno de los otros medicamentos de la diabetes produce hipoglicemia. Insulina, sulfonilureas. Entonces, si tú tienes un paciente a riesgo de hipoglicemia,
porque es viejo, no come, insuficiencia renal, no la uses. Y si alguien desarrolla hipoglicemia, tienes 11 diferentes medicamentos que puedes utilizarlos sin riesgo de la hipoglicemia. Entonces yo sí creo y yo utilizo hipoglicemia. Yo utilizo los hipoglicemiantes orales. Cuando estoy yo en el hospital de Grady, que es el hospital de la comunidad, 32% de mis pacientes no tienen seguro. Esos pacientes toman metformina, sulfonilureas, porque cuestan $4 al día. El tercer grupo de medicamentos son las tiazolidindionas, ¿no es verdad? Eran 3 en el mercado. Ahora solamente queda 1. La troglitazona la sacaron porque producía problemas en el hígado. La rosiglitazona mataba a la gente por corazón. Ahora tenemos la pioglitazona, que ha sido demostrado que actúa muy bien, combate la resistencia periférica a la insulina, o sea, disminuye los requerimientos de insulina, baja los niveles de insulina, de aquí que no produce hipoglicemia. Pero la otra cosa es que es bajo costo, $4 al mes. Entonces yo puedo tratar a un paciente con 3 drogas con menos de $10 al mes, que es una ganga, ¿no es verdad? Es tan potente como la metformina. No hay diferencia en nivel de hipoglicemia. Y tiene protección cardiovascular. Ahora, aquí tú ves la mala fama que tiene es la rosiglitazona. En este estudio que aumentó el riesgo cardiovascular, el uso de Actos o pioglitazona disminuye el riesgo cardiovascular. Y en personas con prediabetes disminuye el riesgo de stroke, de accidentes cerebrovasculares. Entonces, yo utilizo las pioglitazonas, no mucho porque el problema es que aumenta de peso. Y el 80% de las personas con diabetes son gordas. Y si tú le dices a un gordo, esto te va a subir 2 o 4 kilogramos de peso, doctor, no me dé más. Entonces, este es el grave problema que tenemos, que la mayoría de las personas no lo toman debido al aumento de peso. También produce retención de fluidos y está contraindicado en las personas que tienen insuficiencia cardíaca. Algo importante es que en mujeres postmenopáusicas aumenta el riesgo de fracturas. Entonces, hay muchas cosas en contra de la utilización, pero yo lo utilizo y si lo utilizan, no utilizar dosis más de 15 miligramos, de seguro no más de 30 miligramos. La pioglitazona viene de 15, 30 y 45. La 45 jamás se debe utilizar. En India usan 7.5 miligramos. Entonces, yo sí utilizo 15 miligramos en muchos pacientes cuando la metformina, sulfonilureas no tiene seguro y doy dosis de 15 miligramos, 30 miligramos, porque el aumento de peso, el edema, es mucho menor con 15 miligramos al día y los pacientes le va muy bien. ¿Qué acerca de los DPP-4, no? ¿Verdad? Son costosos, pero lo bueno es que no produce muchos efectos indeseables. Nosotros lo utilizamos bastante y el paciente no sabe ni qué es lo que toma una pastilla. No son muy fuertes, producen una disminución de hemoglobina 1C solamente de 0,4 a 0,6, 0,8. Entonces, si yo tengo un paciente con una hemoglobina 1C de 9, 10, posiblemente no voy a utilizar este tipo de medicamentos, pero actúan bien. El mecanismo de acción es que aumenta la secreción endógena de GLP-1. Es una hormona gastrointestinal que aumenta la cantidad de insulina y suprime el nivel de glucagón. Entonces, aumenta más o menos 2 o 3 veces los niveles y de esta manera pues actúan aumentando la cantidad de insulina, disminuye el glucagón y la hemoglobina 1C disminuye. Hay varios en el mercado, ¿no es verdad? Ustedes tienen vildagliptin, nosotros no tenemos vildagliptin. Y si ustedes se preguntan cuál es el mejor, todos son iguales. Usa el que más barato lo puedas conseguir. Y todos tienen una dosis baja y una dosis alta. Y la dosis baja es 0.4, 0.5, o sea, que es como placebo más o menos, ¿no? Haces dieta y ejercicio es mejor que uno de estos. Y cuesta más o menos $300 a $400 al mes. Y aquí tú ves que lo bueno es que no tienen problemas de coronarios, de enfermedad cardiovascular, pero no disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿se deben de utilizar?
Seguramente sí. ¿Quiénes son los que se benefician de la utilización del DPP-4? El viejo. Esa persona, por ejemplo, que tiene hemoglobina 1C de 7.6, 7.8, tiene hipoglicemia con sulfonilureas. Perfecto. Este es un medicamento que le va muy bien. Los otros son los GLP-1, ¿no? ¿Verdad? Gran discusión. Actualmente tenemos varios en el mercado que son de uso diario y de uso semanal. Entonces, este tipo de medicamentos, igual que el DPP-4, actúa aumentando la concentración endógena de GLP-1. O sea que aumenta la secreción de insulina, suprime el glucagón, que es el que libera glucosa del hígado, disminuye el vaciamiento gástrico, entonces el estómago no se vacía tan rápido. El 90% de lo que ustedes comen ahora, 2 horas después, se vacía el estómago en personas normales. Este medicamento hace que el estómago se vacíe más lentamente, entonces hay mensajes, tú dices, ya estoy lleno, y las personas comen menos, y porque actúa también a nivel central, disminuyendo el apetito, o más importante, aumentando la saciedad del paciente, que es un problema de las personas con sobrepeso y obesidad. Hay varios en el mercado, y si ustedes se preguntan, doctor, ¿cuál es mejor? Da lo mismo. Posiblemente todos ellos disminuyen la hemoglobina 1C entre 0.8 a 1.5%. Eso es mucho más fuerte que el DPP-4. El problema es que el DPP-4 es oral y estos de aquí son solamente inyectables hasta el momento actual. Pero la FDA está revisando la semaglutide oral, que es un GLP-1 que va a estar en pastilla, posiblemente aceptado en noviembre, octubre de este año. Pero actúa muy bien y tiene dosis altas y dosis bajas. Y además de disminuir la hemoglobina 1C, va a producir pérdida de peso. Ahora, no son medicamentos a las dosis que usamos para diabetes para pérdida de peso, pero a dosis altas pueden producir pérdida de peso significativa. La mayor cantidad de la gente pierde entre 1 a 3 kilogramos, pero si usas liraglutide de 3 miligramos, pierdes más, semaglutide diario pierdes más. Lo mejor de los GLP-1 es que en los últimos 5 años se ha demostrado seguridad cardiovascular. El primer estudio que demostró seguridad cardiovascular se llama LEADER, ¿no es verdad? Y este usó liraglutide y es un estudio de 9.300 personas que tenían alto riesgo o enfermedad cardiovascular existente. Y fueron randomizados a recibir una inyección diaria de liraglutide en tope de todas las cosas que los pacientes llevaban o placebo. Y lo que este estudio demostró es lo que nos llamamos el MACE o el Major eventos cardiovasculares mayores, que incluía infarto del miocardio, muerte cardiovascular y stroke o accidente cerebrovascular. Y este medicamento disminuyó el riesgo del MACE aproximadamente 13 a 14%. Entonces, y esto fue altamente significativo y fue el primer estudio de este tipo de drogas que disminuyó el riesgo cardiovascular. Actualmente hay otro estudio que se llama SUSTAIN 6 que usa semaglutide. Semaglutide es una vez por semana. Y disminuyó también el riesgo del MACE y el infarto del miocardio lo disminuyó aproximadamente 25%. Entonces, hay medicamentos actuales que nosotros vamos a utilizar este tipo. Yo creo que toda persona que tiene enfermedad isquémica cardiovascular debería estar posiblemente esto considerado. Pero estoy seguro que muchos de ustedes no lo usan. Alrededor del mundo la utilización de GLP-1 es menos del 5 al 10%. ¿Por qué razón? Posiblemente, primero es inyectable. El paciente tiene que aceptar y el médico tiene que enseñar a utilizar estos medicamentos. Pero si a mí me dicen, ¿quieres tomar una inyección todos los días de insulina o un GLP-1 una vez por semana? No hay razón. Y la Asociación Americana de Diabetes este año nosotros pusimos en los Standard of Care que si estás en pastillas y tienes que decidir por un inyectable entre insulina o GLP-1, GLP-1 debería ser considerado.
porque no produce aumento de peso, no tiene riesgo de hipoglicemia, es una vez por día o por semana y tiene disminución de enfermedad cardiovascular cuando la insulina no lo hace. Entonces, esto es, pero lamentablemente la gente se queja del alto costo. Y en los Estados Unidos todos los GLP-1 cuestan entre $600 a $900 por mes. Entonces, si no tienes un buen seguro, no lo puedes usar. El siguiente grupo de medicamentos, y este es el último que vamos a hablar, son los SGLT2, ¿no es verdad? Los cardiólogos les encanta ahora esto, ¿no es verdad? Y tenemos ahora en los Estados Unidos 4. El último es el ERTU, el CANA, DAPA, EMPA, y todos se llaman Floxin, ¿no es verdad? Y el mecanismo de acción es completamente diferente a los otros. Actúa, SGLT2 está encargado de la reabsorción de un 90% de la glucosa a nivel de los túbulos del riñón. Entonces, los investigadores han hecho, ¿qué pasaría si yo bloqueo este inhibidor, este sistema? Y tú vas a tener una gran cantidad de glucosuria. Y si tú pierdes azúcar, pierdes calorías. Y si tú pierdes calorías, pierdes de peso. Y si tú te bajas niveles de azúcares porque lo botas en la orina, pues te baja el nivel de sangre. Entonces, este medicamento ha sido demostrado que baja el nivel de azúcar. Y como bajan los niveles de azúcar, no necesitas tanta insulina, no produce hipoglicemia. Entonces, las ventajas son muchísimas, ¿no es verdad? Reduce la hemoglobina A1C aproximadamente un 1%, más o menos. No es tan fuerte como la insulina, como el DPP4, pero es mejor que el DPP4. Segundo, actúa rápido. Es cuestión de días y tú tienes el efecto que tú quieres ver con la hemoglobina A1C. Produce pérdida de peso, que es lo que todas las personas con diabetes quisieran tener. Y más importante, tiene un efecto cardiovascular protector.